Estimado público, bienvenidas, buenas tardes. Para mí es un honor presentar a Fernando de la Riva. Para quienes no lo conozcan, es una persona comprometida con la participación en las asociaciones de nuestro entorno. Buena parte de su tiempo lo ha estado viajando por las provincias de Castilla y León, pronunciando charlas y conferencias sobre la importancia del movimiento asociativo y la necesidad de dinamización. Bajo el lema, el conocimiento nos hace libres, compartámoslo. Fernando y su equipo han conseguido que cientos de personas estén más sensibilizados para la participación de las personas con discapacidad intelectual. Activar la participación en las asociaciones es hoy en día uno de los retos y objetivos que deseamos todas las personas que pertenecemos a ellas. A continuación, Fernando de la Riva nos va a explicar algunas de las claves para conseguirlo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu presentación esta tarde. Muchas gracias también a los organizadores de la feria por haber contado conmigo para participar en este evento. Muchas gracias a todas las personas que habéis renunciado a la siesta para estar esta tarde aquí. El encargo que yo recibí era darle un repaso precisamente a la relación entre participación e inclusión en las personas con discapacidad intelectual, y por eso he querido ponerle este título a mi intervención, este título que veis ahí en la pantalla, ¿no? Algunas ideas para hacernos pensar sobre la importancia de la participación en nuestra acción y nuestras entidades. Bueno, ese es mi objetivo, haceros pensar un rato. Ya sé que la hora no es demasiado buena, así que me conformaré con que no os durmáis a lo largo de este rato. Si alguien ve que la persona más cercana se duerme, pues que haga el favor de darle así un codazo, sobre todo para no deprimirnos a Eduardo y a mí, que os estamos viendo las caras a todos y a todas. Bueno, este es el tema. Yo intentaré hacerlo de una forma amena que os compense el esfuerzo de estar aquí a esta hora. Estas cosas tan modernas, lo que tienen. Sí, ahora, sí. ¿Ya? Bien. Bueno, permitidme que le haga un homenaje a este largo camino de lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Han sido, en mi opinión, 50 años. Me parece que el año que viene FEAPS a nivel nacional cumple 50 años. 50 años de logros impresionantes, ¿no? Tanto en el cambio de la percepción, de la mirada social hacia las personas con discapacidad intelectual, como en la generación de recursos de apoyo destinados a acompañar el proceso de estas personas, ¿no? Y ha sido un logro de la ciudadanía organizada, ha sido un logro de las asociaciones de familias, de padres, de madres, de familiares de las personas con discapacidad, asociaciones que nacieron desde este entorno, ciudadanos y ciudadanas, para responder a una necesidad que hace no muchos años todavía era una necesidad invisible, ¿no? En nuestra sociedad no era una situación evidente. Ahora, en estos tiempos de crisis que nos ha tocado vivir, pues aparece la administración y las empresas privadas como el 7º de Caballería al ataque, con la intención de ocupar ese territorio, pero conviene, y por eso yo quería colocarlo en la entrada de mi intervención, conviene que no olvidemos que todos esos logros han sido mérito de las propias asociaciones, de los propios colectivos, de las personas organizadas que habéis sido capaces de construir esta realidad impresionante, ¿no? Bueno, por eso yo he elegido esta imagen del espejo, ¿no? Para este homenaje, porque me gustaría que esta feria sirviera para que os mirarais al espejo, para que os reconocierais las entidades que trabajáis en el mundo de la discapacidad intelectual, que fuerais capaces de reconocer el impresionante camino recorrido, y que eso sirviera para reforzar la autoestima colectiva
la confianza en las capacidades del presente y de esa manera para enfrentar también con más optimismo y con más esperanza los retos de este futuro complicado que tenemos por delante. Esto se me está clavando en la oreja, no importa. Bueno, volvamos al tema de nuestra participación e inclusión. Participación e inclusión, este era nuestro tema. Bueno, yo primero quiero darle un repasillo con vuestra paciencia a estos dos conceptos, a estas dos ideas que forman este binomio, ¿no? Inclusión y participación. Y yo, sobre el tema de la inclusión, creo que ha habido muchos cambios en este tiempo en torno a la manera de entender y de vivir y de plantear las estrategias de la inclusión, y me voy a fijar en tres especialmente que quiero contaros y que están ahí en la pantalla, ¿no? Un cambio de concepto en la manera de ver, de percibir a las personas con discapacidad intelectual, un cambio de estrategia en la manera de plantearnos y de avanzar hacia la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. ¿Sí? Mi faja me está matando, ¿recordáis aquel anuncio? Bueno, pues digo, un cambio también de estrategia en la manera de entender la forma, el camino para llegar a la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, y también un cambio que yo llamo de escenario, en el sentido donde se pone el foco de esa intervención, ¿no? Bueno, por ejemplo, un cambio de concepto, ¿no? Hemos pasado o estamos pasando de una manera de entender, hemos pasado de una manera de entender la discapacidad intelectual como una maldición, como un estigma, como algo que se esconde, que no se muestra, a vivirlo, a entenderlo, nuestra propia lucha como una lucha por la plena ciudadanía y por los plenos derechos de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Somos conscientes de que las personas con discapacidad intelectual son diferentes, somos conscientes de que vivimos en una sociedad marcada por la diferencia, por la diversidad, y entendemos que eso no debe ser ninguna merma para el acceso a los derechos plenos de las personas con discapacidad intelectual. Por tanto, ha cambiado nuestra manera, nuestro concepto respecto a las personas con discapacidad intelectual. Un cambio en la estrategia. Hemos pasado de un enfoque abiertamente asistencial, de atender y de suplir a las personas con discapacidad intelectual en todas sus necesidades, a considerar que el camino y el objetivo de la inclusión es la máxima autonomía, la máxima autodeterminación, el protagonismo de las personas con discapacidad intelectual. No pretendemos suplirles ni atenderles en todas sus necesidades, no pretendemos darles el pescado, ya pescado, sino que pretendemos facilitarles cañas para que aprendan a pescar en la medida de sus capacidades y que sean cada vez más autónomos y más capaces. Y un cambio también de escenario. Hemos pasado de entender la atención a las personas con discapacidad intelectual como una atención individualizada a entender que las personas con discapacidad intelectual viven en una comunidad social, en un entorno social, que este tema de la discapacidad intelectual y de la inclusión es como mínimo cosa de dos, al menos, es una cuestión que afecta, por supuesto, a las personas con discapacidad, pero también a la comunidad social que ha de reconocerlas y ha de incluirlas, y por tanto los enfoques y los escenarios de nuestra acción con las personas con discapacidad intelectual han cambiado y de repente nuestro escenario en este momento de trabajo, para el trabajo de la inclusión, es la comunidad. Al mismo tiempo, también en relación a la participación, en este tiempo hemos aprendido algunas cosas bien importantes que yo quiero recordaros esta tarde. La primera de ellas que hemos aprendido es que participar es algo más que asistir y estar presente. Claro, estar presente es una
condición necesaria de la participación. Para poder tomar parte, para poder intervenir, hay que estar presente de una u otra manera. Pero no basta con asistir, y mucho menos en un momento, en una era de las tecnologías, en que sabemos que hay otras formas de estar presente que no implican necesariamente una presencia física. Pero, en fin, como veis en la imagen, hay veces que uno está presente, pero no necesariamente está ni siquiera prestando la atención necesaria a lo que está ocurriendo en el entorno y, por supuesto, ni siquiera reaccionando. En demasiadas ocasiones, en nuestras asociaciones, en el mundo asociativo, hemos dicho aquello de participaron 200 personas. No, asistieron 200 personas, participaron, fueron bastantes menos, ¿no? No sé, el número de las que escucharon, de las que estuvieron con todos sus sentidos allí seguramente era menor, y el número de los que intervinieron seguro que también era menor. Entonces, bien, hoy sabemos que participar es algo más que estar allí. También sabemos que participar no es una cuestión de todo o nada, ¿eh? Sabemos que existen distintos grados y niveles de participación que la gente puede conocer, puede opinar, puede proponer, diseñar, llevar a cabo. Hay formas muy diferentes de participación, que la participación debe estar o puede estar o debe estar al alcance de todas las personas y de todos los bolsillos, ¿no? En las asociaciones, luego lo veremos, durante mucho tiempo hemos colocado el listón de la participación muy alto. Participar en la vida de las organizaciones, de nuestras asociaciones, significaba un nivel de compromiso casi total y absoluto, que significaba que dejábamos de lado, de una u otra forma, a un montón de personas que no tenían el compromiso, la motivación, la formación, el grado de implicación para llegar a esos altísimos niveles de exigencia en la participación. Hoy sabemos que las asociaciones necesitamos diversificar las formas de participación y de manera que hagamos posible que todas las personas, también las personas con discapacidad intelectual, tengan posibilidades de intervenir o de participar en lo que hacemos. Y por último, la idea de que la participación es poder, y esta es una idea muy importante. La participación tiene mucho que ver con el poder en la sociedad en la que vivimos. Por supuesto, quienes no participan, quienes no intervienen, no tienen una capacidad de influir en la toma de decisiones. Sabemos que las cosas cambian cuando los ciudadanos y las ciudadanas tenemos la capacidad de estar presentes en la calle o en las instituciones reclamando los derechos, y entonces nos oyen cuando nuestra voz es más alta. Pero esto ocurre también en nuestras propias entidades, y es que tienen más poder quienes participan, o la participación, los niveles de participación están ligados a los niveles de implicación, a los niveles de poder en las organizaciones. Quienes deciden, quienes toman las decisiones, son quienes tienen más poder en las organizaciones, ¿no? Ahí también, por supuesto, hay otro reto importantísimo de generosidad, de conciencia democrática en nuestras asociaciones, para entender que la toma de decisiones y el poder y la participación deben estar cuanto más repartidos mejor en las entidades. Bueno, veamos ahora entonces algunas ideas de cómo conectan estas dos ideas, participación e inclusión, en nuestra propia acción, ¿no? Bueno, primero, respecto de las personas con discapacidad intelectual, hoy sabemos, pensamos que es imposible conseguir la inclusión social plena de las personas con discapacidad intelectual si no perseguimos su participación plena, su plena ciudadanía. Y veamos algunos ejemplos. Esto significa que las personas con discapacidad intelectual deben tener la posibilidad de participar en el diseño, en el desarrollo y en la evaluación de los programas y de los proyectos que se dirigen a ellas. Hay que contar con su opinión, con su voz y con su voto, en la medida que sea posible. Sabéis, no os descubro nada nuevo, que las personas con discapacidad intelectual tienen niveles de discapacidad muy diferentes, y hay personas que tienen
perfecta capacidad para poder opinar, intervenir, juzgar, y hay otras que sus capacidades son menores, pero, en fin, el que sus capacidades sean menores no quiere decir que no tengan, que estén incapacitadas para poder expresar su opinión, su voluntad, sus deseos, etcétera, etcétera, respecto a cómo quieren que sean los proyectos que les impliquen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto significa que en las organizaciones hemos de desarrollar proyectos no solo para las personas con discapacidad intelectual, sino con las personas con discapacidad intelectual. Para quienes sois profesionales o quienes trabajáis en este campo, esto implica que nuestras metodologías de intervención van a ser más complejas, van a tener que tener en cuenta esta realidad, pero es parte del juego. Trabajamos en un sector que implica tener en cuenta la voluntad, la opinión de las personas con discapacidad. Otra idea, otra consecuencia de esta relación entre estos dos elementos dentro de las organizaciones es que todos los proyectos dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad intelectual que pongan en marcha nuestras entidades, que pongan en marcha la administración, etcétera, deben de incluir necesariamente como asignatura clave en los itinerarios, en los currículos de esos proyectos de inclusión, la participación. Porque a participar se aprende participando. Entonces, el aprendizaje de la participación debe estar presente como un elemento fundamental en cualquiera de esos itinerarios de inclusión. En fin, estamos hablando de cómo tomamos decisiones, de cómo opinamos sobre las cosas, de cómo respetamos o valoramos la opinión de las otras personas, cómo nos ponemos de acuerdo para establecer consensos, habilidades y capacidades para la participación que necesitan educar las personas con discapacidad intelectual, pero que necesitamos educar todos y todas, porque seguramente ninguna de las personas que estamos aquí presentes hemos recibido una educación para la participación ni en el ámbito de la escuela ni en el ámbito de la familia, y por tanto todos y todas necesitamos aprender este tipo de cosas. Bien, eso implica un cambio muy importante en la metodología de los proyectos y los programas, entender la participación como un instrumento y como una meta, como un medio y como un fin de los proyectos de inclusión, e implica también un cambio en los modelos de relación entre los agentes y los sujetos de los programas, las personas con discapacidad intelectual. Yo siento que, y esto quizá es algo que se percibe con más facilidad desde una cierta distancia de la realidad de las asociaciones que trabajáis con el mundo de la discapacidad intelectual, que con mucha frecuencia las estrategias de acción tienen que ver con ciertas formas de imposición paternalista, sí, muy desde el cariño, desde un cierto tono de la voz, a veces infantilizando también esa relación, y de repente estamos hablando de que las relaciones se deben establecer en términos de más diálogo y más respeto en la interlocución entre los agentes y los sujetos, ¿no? Bien, y por último, y sin pretender agotar el tema, significa que en relación a las personas con discapacidad intelectual tenemos que primar aquellos proyectos, o tenemos que primar en los proyectos una dimensión que implique y que enrede a la comunidad social del entorno, que cree espacios de interacción y de encuentro con las personas con discapacidad intelectual y otros actores sociales, que tenemos que nuestros proyectos de intervención deben de ser, en la medida de lo posible, espacios de y para la ciudadanía plena de las personas con discapacidad intelectual. Nuestros proyectos deben de servir para que los sujetos de nuestra acción, las personas con discapacidad intelectual, interactúen con la comunidad de su entorno. Bueno, veamos algunas consecuencias ahora de la relación entre este binomio de participación e inclusión en nuestras propias entidades, en nuestras propias asociaciones. Y decir, en primer lugar, que la participación es el principal valor añadido, el elemento diferencial de la acción de nuestras asociaciones en relación a la acción de las administraciones públicas, y no digamos de las empresas
privadas, de las empresas mercantiles, que sabéis que en este momento ven claramente en este mercado de los servicios sociales una oportunidad de negocio y tienen puesta su mirada, no solamente en este, en otros también, pero tienen puesta la mirada en este, y de repente nos encontramos compitiendo con las entidades privadas también. Pues digo que la participación es el elemento diferencial principal, el principal valor añadido. Sin la participación de las personas con discapacidad intelectual, de las familias, de su entorno, del entorno social, ¿qué nos diferencia de la acción de las administraciones o de las empresas mercantiles? ¿Qué nos diferencia? ¿Podemos competir con esas entidades en servicios y en precios? ¿Dónde podemos competir? Podemos competir en la calidad y en la calidez de la participación y de la relación que somos capaces de establecer con y entre las personas con discapacidad intelectual. Por tanto, si prescindimos del elemento participación como una seña de identidad básica y fundamental de las organizaciones, estamos perdiendo nuestra principal baza en este juego de competencias en el que ya estamos con el mercado y con las instituciones públicas. Bueno, veamos algunas consecuencias que esto tiene y que esto implica. Bueno, primera idea, que me parece una idea de un calado impresionante, es como un torpedo que va a la línea de flotación de las organizaciones, la importancia de reforzar la participación y el protagonismo de las personas con discapacidad intelectual en nuestras propias entidades. De esto sabe mucho más que yo Eduardo, que podía darnos una conferencia de las dificultades. Él me contaba antes de entrar de cómo él vivió la experiencia de reclamar en el ámbito de su propia asociación un mayor protagonismo para las personas con discapacidad intelectual, con una escasa respuesta positiva por parte de su asociación. Bueno, yo le comentaba que hoy, sin embargo, yo considero que esta idea está mucho más aceptada en las organizaciones y que tal vez tenga algo que ver el hecho de que algunos como él pues se dieran de cabeza contra el muro de las resistencias en las organizaciones para tener un mayor protagonismo real de las personas con discapacidad intelectual. Mirad, yo creo que aquí se juegan muchas cosas en el protagonismo efectivo de las personas con discapacidad intelectual en las propias organizaciones. Se juegan cuestiones éticas muy profundas por parte de las organizaciones, de coherencia con los valores que proponéis las organizaciones. Yo comentaba esta mañana, he tenido la oportunidad de tener un encuentro con las familias de las asociaciones de Castilla y León, que ¿quién se va a creer en la sociedad de nuestro entorno cuando defendéis la integración plena y la ciudadanía plena y los derechos de la participación ciudadana de las personas con discapacidad intelectual? ¿Quién se lo va a creer si no lo empezáis por aplicar en vuestras propias asociaciones? Nadie. Si realmente creyerais que las personas con discapacidad intelectual tienen plenos derechos de participación, tenéis que empezar por aplicar esa historia en vuestras propias entidades. Pero además aquí se juegan cuestiones que tienen que ver con la coherencia, con los valores, con el mensaje social que se traslada a la propia sociedad respecto a vuestra manera de entender el trabajo, la acción, el apoyo a las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que vuestras entidades, tal vez sin dejar de ser entidades para las personas con discapacidad intelectual, cada día más tienen que empezar a ser entidades de las personas con discapacidad intelectual, donde el rostro, donde la presencia, donde la imagen visible de la entidad, en fin, reflejando una participación efectiva, sea de las personas con discapacidad intelectual. Las entidades deben de ser espacios y escuelas de participación donde aprendamos todos, también las personas con discapacidad intelectual, a participar. Segunda idea, tenemos que pasar de un modelo de
gestión y de participación y de dirección, de liderazgo en nuestra asociación es un modelo de concentración a un modelo de distribución. Venimos de una manera de entender la dirección de nuestras entidades. Yo también comentaba esta mañana esta misma idea con las familias de Castilla y León. Venimos de entenderla como que cuando te toca formar parte de la junta directiva te cae un marrón encima de padrino y señor mío, ¿no? Esto es como cuando a uno le dicen, cuando vive en un bloque de vecinos y le dicen que le ha tocado ser presidente de la comunidad de vecinos, ¿no? Ya sabe que tiene por delante un año de pesadillas, de dolores de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Es un marrón tremendo. Bueno, pues lo mismo cuando a uno le toca ser miembro de la junta directiva de su asociación. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando venimos, ya digo, de un modelo de concentración, son unas pocas personas las que se echan a la espalda toda la responsabilidad y todas las tareas de la participación en la asociación. Este es el modelo, las juntas directivas, los equipos profesionales, echándose a la espalda todas las tareas de la asociación. Y tenemos que pasar a un modelo de distribución, en el que son muchas personas en la asociación, haciendo muchos pocos, sumando muchos pocos esfuerzos, las que construyen el proceso de la participación. Y eso requiere nuevos modelos de liderazgo. Necesitamos dirigentes de las asociaciones que no suplan la iniciativa de los miembros de la asociación. Necesitamos dirigentes en las asociaciones cuyo trabajo principal sea estimular y favorecer la participación del resto de los miembros, que trabajen para facilitar y para hacer posible la participación de los demás, que no acumulen y concentren el poder en sí mismas, sino que repartan juego y repartan el poder entre todas las personas que forman la entidad. Y este es un cambio muy importante que no va a ser fácil en la lógica de nuestras organizaciones, pero que nos toca empezar a caminar. Nuevos liderazgos. Bien, otra idea es que tenemos que avanzar, ya veis ahí, esta es una organización, es vuestra entidad, con una oreja muy grande. ¿Recordáis aquel dicho que dice que la naturaleza nos ha dotado de 2 orejas y una boca, porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos? Bueno, yo creo que venimos de organizaciones que tenemos una boca muy grande y unas orejas muy chicas, ¿no? Nos hemos preocupado mucho de lanzar, de proyectar nuestros mensajes, nuestra misión, nuestro discurso, pero en este momento especialmente es la hora de escuchar. Nos toca construir organizaciones que estén en un diálogo permanente, que estén en una escucha permanente, donde sea posible que todos los miembros de la organización, todos los actores de la organización puedan expresar su opinión, donde contemos con su opinión, donde les preguntemos. La pregunta debe de ser un elemento y una estrategia básica en la articulación de las organizaciones. Yo comentaba también esta mañana que a cualquiera de nosotros y nosotras, cuando hay alguien, imaginaos que en la calle hay alguien que nos interroga y nos pregunta, ¿qué opina usted de la crisis económica? Bueno, de la crisis económica no, porque esto ya tenemos, pero en fin, ¿qué opina usted de, qué sé yo, de la integración en Europa? Y como mínimo nos obliga a pensar, a reflexionar sobre ese interrogante que nos plantean y a adoptar una posición. Pues lo mismo ocurre cuando hay alguien que nos pregunta ¿qué es lo que opinas de la discapacidad intelectual? ¿Cómo abordaría esa estrategia? Se trata de hacernos pensar unos a otros, unas a otras. Y creo que se trata de convertir, por supuesto, la escucha y el diálogo como un elemento permanente en la dinámica de las organizaciones, pero también la escucha y el diálogo como modelo de relación entre la organización y su entorno. Debemos de estar en una comunicación permanente con el resto de los actores, con las administraciones, por supuesto, pero con otras asociaciones y otros actores sociales que están a nuestro alrededor. Nuestras organizaciones se deben de caracterizar, deben de ser famosas por su capacidad de escuchar y de observar lo que ocurre a su alrededor. Y por último, yo os propongo, hablando de esto de la participación en las entidades, os propongo un viaje al pasado para conquistar el futuro. El viaje al pasado es recordaros cuál fue el origen de las entidades que hoy estamos aquí presentes en la Feria de Participación de FEAPS. Fuimos organizaciones, que algunas con 30, 40 años de existencia, que nacimos de la iniciativa
y de la participación de gente que sabía muy poco de gestionar asociaciones y que aprendieron en la práctica y en la acción y pusieron en marcha entidades que se caracterizaban en su origen fundamentalmente por la participación, porque estaban generadas, gestionadas desde la participación, desde la pasión participativa de las personas que constituyeron las entidades. Bueno, y hemos ido convirtiéndonos, quizás sin mucha conciencia, en entidades prestadoras de servicios. Hemos pasado de en estos años a una dinámica en la que parece que lo central de la vida de nuestras organizaciones eran los servicios y las actividades que prestamos. Bueno, pues amigos, nos toca hacer un viaje al pasado, nos toca reconvertirnos de entidades prestadoras de servicios, sin dejar de prestar buenos servicios, en entidades basadas en la participación, porque la participación va a ser un elemento clave. El camino inverso al que hemos realizado en los últimos años, recuperar nuestra memoria colectiva y con ella la capacidad de volver a implicar desde el corazón a muchas otras personas en nuestros proyectos asociativos. Sabemos hacerlo, está en la genética y en la memoria de nuestras organizaciones. Cuando a veces la gente se asusta de los retos que tenemos por delante, a mí me gusta recordarles que venimos de superar retos y de hacerlo de manera solidaria y participativa. Bueno, y por último, la participación de nuestras entidades en la comunidad. Nuestras entidades, nuestras organizaciones han sido en el pasado, yo creo que todavía lo son en alguna medida, aunque quizá menos, pero han sido entidades muy centradas en sí mismas. Nos parecía tan importante, y es tan importante, la misión que justificaba nuestra existencia, que nos costaba mirar más allá de los propios límites de nuestra acción. Pero hemos cambiado, estamos cambiando, estamos entrando en una época, en un momento histórico en que es absolutamente necesario que basemos nuestra acción y nuestra presencia en la comunidad en esos conceptos tan queridos como la complicidad, que es el gran lema de este año de la participación, la cooperación, el mestizaje para construir otro mundo posible. Veamos algunas ideas relacionadas con esto. Por ejemplo, esta primera, ¿no? La idea de que estamos en un momento histórico, en la era de la cooperación, en que tiene más y es más poderoso quien más comparte. Esto parece una paradoja, pero mirad, venimos de un momento en que los poseedores del conocimiento, los grandes intelectuales, su valor era, no lo compartían, ¿eh? Cuanto uno más retenía para sí, recordáis aquello de la información es poder, ¿no? Entonces la información para mí, yo tengo más poder, no lo comparto, entonces tengo más poder. Bueno, pues estamos en un momento con esta revolución en la era tecnológica en que las cosas han cambiado radicalmente. Tiene más quien más comparte. Las personas que son capaces de compartir el conocimiento, el saber, la información, los bienes, resulta que son poseedores, tienen la posibilidad de llegar a acceder a los recursos, al conocimiento, a las informaciones de otros, y eso les hace más ricos. Y eso vale también para nuestros proyectos asociativos. Necesitamos asociaciones más participativas, asociaciones más conectadas con el entorno, compartiendo más con el entorno, precisamente para poder tener más, para poder ser más sabias, para poder ser más ricas, para poder ser más capaces. Entonces, hoy repartir y compartir es sumar, y sin embargo, acumular para uno mismo es restar. Segunda idea que me parece fundamental. Las personas con discapacidad intelectual no son marcianas, ni son solo personas con discapacidad intelectual. Son también vecinas, consumidoras, inmigrantes, mujeres, jóvenes, están en paro, tienen necesidades e intereses relacionados con el ocio y el tiempo libre. Quiero decir con esto que las necesidades, el universo de necesidades de las personas con discapacidad intelectual los hacen mucho más cercanas al resto de los ciudadanos que diferentes. Hay un montón de aspectos de conexión repito, que coinciden con cualquier otro ciudadano o ciudadana. Por eso es fundamental que nuestras asociaciones tejan proyectos en complicidad con otros actores,
con otras asociaciones, con otros colectivos, que tengan en cuenta el conjunto de las dimensiones y de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Yo hablo de, y lo mencionaremos más adelante, de la necesidad de contaminar y de mestizar mucho más a nuestras entidades. Otra idea, muy en conexión con esta. La misión de nuestras organizaciones se llama igualdad. Se llama igualdad. No podemos defender la igualdad en los derechos de las personas con discapacidad intelectual y negar o olvidar los derechos de otras personas diferentes, por razón de raza, de origen social, de creencias, de opción sexual. Yo esta mañana les preguntaba a las familias de Castilla y León cómo se explicaría que las asociaciones que estáis defendiendo y las personas que estáis defendiendo la igualdad de las personas con discapacidad intelectual fuerais racistas, defendierais un discurso racista o un discurso homófobo. Vamos a ver, ¿la apuesta es porque todas las personas son iguales, más allá de su diversidad y de su condición? ¿O solamente son iguales las personas con discapacidad intelectual? ¿Por qué estáis trabajando? Si trabajáis por la igualdad, eso hace que vuestro compromiso, el de vuestras entidades, tenga que ser por los derechos de todas las personas diferentes. Todas las personas diferentes defendemos la igualdad de todas las personas más allá de sus diferencias. Nuestras entidades deben de ser capaces de aportar a la visión, al sueño, a la construcción de otro mundo mejor, de otro mundo diferente. Tenemos que encontrar en nuestra práctica también la reivindicación, la denuncia. Tenemos que recuperar la dimensión política de nuestra acción, que no partidista, aclaro, no estoy hablando de hacernos de ningún partido, estoy diciendo de tener conciencia de que lo que defendemos cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad es una causa política que tiene incidencia en la vida pública y nos toca, ya nos ha tocado, pero nos toca salir a la calle a defender los derechos, esos derechos que creíamos ya conseguidos y consolidados y que descubrimos que no lo están en el momento de un derrumbe del estado de bienestar, frente al cual las entidades que trabajamos por la discapacidad intelectual tenemos algo que decir también en la defensa de los derechos y del acceso a los recursos públicos de todas las personas más allá de sus diferencias. Y por último, en esta relación entre la participación, la inclusión y la comunidad, esta importancia de la hibridación, de la contaminación, del mestizaje, el trabajo en red, la cooperación. Yo creo que las entidades que trabajáis en el mundo de la discapacidad intelectual habéis dado pasos muy importantes en la cooperación entre vosotras, en la suma de esfuerzos. Esta feria es una muestra de ello, pero a pesar de que probablemente no os sentís satisfechas de los logros que habéis conseguido, habéis avanzado mucho. Bien, os toca un reto más, os toca el reto de superar los límites y las barreras de vuestro propio ámbito de acción. Tenemos que conseguir que las asociaciones vecinales sean más inclusivas, incorporen al conjunto de su visión, de sus reivindicaciones sobre la realidad, los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Tenemos que conseguir que las asociaciones ecologistas hagan suyos los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Esto significa, bueno, aclaro una cosa, eso significa que nuestras asociaciones también se tienen que hacer más sensibles ante los problemas medioambientales, también se tienen que hacer más sensibles ante los problemas habitacionales, ante los problemas del conjunto de los vecinos de los barrios, ¿no? Pero esto significa que tenemos que mezclarnos, contaminarnos, aprender, establecer complicidades con el conjunto del tejido asociativo de la comunidad. El trabajo de las entidades que trabajáis en el mundo de la discapacidad intelectual tiene que recuperar, alguna vez lo tuvo, pero tiene que recuperar un enfoque sociocomunitario mucho más claro, contemplando al conjunto de la comunidad y trabajando en red. Bueno, termino con 3 ideas. La primera es que es evidente que este
no es un momento fácil para el movimiento asociativo solidario y eso nos obliga precisamente a redoblar el pensamiento positivo, la pasión y el entusiasmo. Mirad, yo ahí he reflejado una frase que a su vez recogía Eduardo Galeano, que decía: hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. No es tiempo para el pesimismo. Habrá que, cuando vengan las vacas gordas, nos podremos permitir el lujo de ser pesimistas. Hoy tenemos que ser optimistas, tenemos que ser entusiastas, tenemos que echar toda la pasión que podamos al puchero. Segunda idea, sí se puede, sí se puede. A mí me encanta este lema. Cuando yo lo escucho en la televisión, que la gente grita en las mareas verdes, amarillas, naranjas, y grita sí se puede, me parece un lema muy importante. Y es importante que no lo olvidemos, que recordemos eso que yo mencionaba hace un momento. Ya lo hemos hecho, ya hemos demostrado que se puede. Nuestras entidades nacieron en condiciones adversas y consiguieron cambiar la mentalidad de toda la sociedad española y cambiar y generar toda una cantidad de recursos y de servicios dirigidos a las personas con discapacidad intelectual. Sabemos hacerlo, tenemos que echar mano de nuestra experiencia y recuperar la memoria histórica de nuestro movimiento. Y la última idea es esta de que la participación crece por contagio, crece no por imposición. No se puede obligar a nadie a participar, pero cuando nos encontramos con un grupo de personas que participan, que cooperan entre sí, que lo hacen con entusiasmo, que encuentran satisfacción en lo que hacen, eso nos produce al resto de las personas envidia. Y esto es un estímulo muy potente para que la gente se nos aproxime. A veces cuando a mí me preguntan, bueno, una clave, una receta, una solución inmediata para mejorar la participación en nuestras asociaciones. La primera que se me ocurre es esa. Disfrutar de trabajar conjuntamente y participando y mostrarlo, que se os vea, que se os note fuera que estáis disfrutando y encontrando una satisfacción en lo que hacéis. Ya veréis cómo se os va a arrimar cada día más gente. Es la hora, amigos, amigas, como en la imagen ahí que yo os muestro, de arrimar el hombro. Mucha suerte, muchas gracias y mucha suerte. ¿Tenéis alguna pregunta para Fernando de la Riva? Sobre todo, muchas gracias por su entusiasmo, que verdaderamente es contagioso. Yo siempre digo que efectivamente sí que tenemos... A ver, sí, pero al principio sí se te oía, sí. Pero no se te oye. No sabemos. A ver, ¿qué? ¿Hay algún problema técnico? A ver este. Este sí se oye, a ver. ¿Está verde? Sí, verde está. Bien, pues se lo cambio y naturalmente sale usted perdiendo, por supuesto. Bueno, pues repito, muchas gracias por el entusiasmo, que efectivamente en su caso es contagioso y lo necesitamos mucho dentro de nuestro sector. Efectivamente, el juego de palabras que usted ha hecho es de lo más oportuno, porque hemos necesitado mucha pasión, los que, como es mi caso, tenemos un hijo con 54 años con una serie de discapacidades y entonces, efectivamente, partir de esa realidad que usted ha presentado como absolutamente negativa dentro del mundo social, de la sociedad en la que nos movíamos, y para ir abriendo las líneas de actuación a las que hemos llegado en el día de hoy, hemos necesitado mucha pasión, mucha fuerza y mucho coraje. Eso no quiere decir que podamos tirar la toalla, ni mucho menos, como usted nos ha dado esa lección tan enormemente directa y significativa. De todos modos, yo lo que sí quería, ya que tiene usted esa visión tan enormemente
barrer con todo ese tramo largo que hemos recorrido y que su visión está clara, que es muy conocedora de nuestra situación, y contando con algo que usted también ha dicho, que es que efectivamente nuestro mundo, el mundo de las personas con discapacidad intelectual, es tan variado. Hay desde los niveles perfectos, maravillosos, que estamos comprobando en esta ocasión en la que todos estamos reunidos y que además cada día les damos mayor participación y además la cumplen con toda puntualidad y con todo compromiso, hasta esa otra población que sabemos y conocemos que efectivamente nunca será capaz de llegar a un mínimo grado de participación. Por lo tanto, en ese recorrido largo tenemos mucho que hacer y tramos muy diferenciados. Pero lo que sí yo quería es preguntarle y oír su opinión sobre el futuro que tenemos por delante, teniendo en cuenta que en este momento que vivimos una crisis grande, económica sobre todo, y que nos afecta de manera muy directa y muy personalizada, y que eso en ocasiones, y lo estamos comprobando también, nos obliga a tener una mayor defensa de nuestra pequeña parcela, sin pensar en el conjunto. Yo creo que eso en sí mismo es una forma de debilitarnos y usted lo ha empleado también en su exposición y, por lo tanto, me gustaría oír su opinión en ese sentido. Si a la hora de defender nuestra pequeña parcela y, por lo tanto, empleando nuestro propio egoísmo, verdaderamente podemos poner en riesgo lo que es la gran labor de conjunto que hemos conseguido hasta el día de hoy. Y muchas gracias. Bueno, gracias a usted por sus palabras. Yo no me voy a atrever a hacer previsiones sobre el futuro porque me parece que es casi lo único que tenemos claro sobre el futuro es que es incierto, ¿no? Yo lo que sí me atrevería a decir es que los cambios que estamos viendo, los cambios sociales, los cambios en el mundo de las tecnologías, no han hecho más que empezar. O sea que yo cuando escucho decir a algunas personas, cuando pase la crisis, a mí me da así una picor, ¿no? Porque pareciera que fuera el juego de la oca, ¿no? Y que que llegara un momento en que de repente la partida volviéramos a la casilla de salida, a la situación en la que estábamos hace unos años. Y yo creo que esto se ha acabado, se ha terminado, o sea que nunca más vamos a volver a la casilla de salida, no sabemos cuáles son las casillas que tenemos por delante. Precisamente esta incertidumbre me parece a mí que nos obliga a las entidades a ser más inteligentes y nos obliga a desarrollar más nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de cambiar, que está muy asociada a las posibilidades de participar, a dar entrada a más gente, a distribuir la participación, a conectarnos mejor con nuestro entorno. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted planteaba o sugería en el sentido de que en un momento en el que nuestras entidades, sus entidades, están haciendo un esfuerzo por abrirse a la comunidad, un repliegue sería suicida. Creo que la fortaleza del movimiento no tiene que ver con encerrarse sobre sí mismo, sobre su propia realidad, sino que la fortaleza del movimiento, en mi opinión, está en contaminar al máximo al resto de los actores sociales, en conseguir, como yo apuntaba, que los derechos de las personas con discapacidad intelectual no sean solo reivindicados por los entornos familiares, por los amigos, los simpatizantes, las familias y por las propias personas con discapacidad intelectual, sino que sean asumidos como propios, como una causa propia, por otro montón de actores sociales. Y ahí yo termino diciendo que efectivamente yo creo que todos somos conscientes de que las personas con discapacidad intelectual tienen niveles muy diferentes que hace que sus niveles y sus posibilidades de participación también sean muy diferentes, ¿no? Y en este sentido creo que nuestras organizaciones están en la obligación de detectar y de abrir y de diversificar las formas y los lenguajes y las posibilidades de participación, también especialmente pensando en las diferentes condiciones de las personas con discapacidad intelectual. Pero a mí me da la sensación de que con mucha frecuencia lo que buscamos son maneras para que la gente, las personas en general y las personas con discapacidad intelectual también, participen en nuestras asociaciones con nuestros códigos, con los códigos que hemos establecido, entre comillas, las personas no discapacitadas, ¿no? Y igual resulta que el juego es al revés, que lo que tenemos que encontrar las asociaciones y las organizaciones es la manera de adecuarnos a los lenguajes y a las capacidades de las personas con discapacidad intelectual. ¿Estamos seguros de que hay un porcentaje muy alto? Seguro que hay algunos
hay un porcentaje, yo no me atrevería a estimar, no conozco la realidad, de personas que no tengan ninguna posibilidad de expresar sus deseos, su opinión, sus sentimientos, sus gustos, sus sueños, ¿seguro? Yo he estado buscando, mientras usted hablaba, esta imagen que ustedes seguramente reconocen, que es de una artista internacional, Judith Scott, autista profunda, que, bueno, de repente encontró su lenguaje y su manera de expresarse y de comunicarse con el mundo y de ser reconocida y de ser visible por parte de la propia sociedad. En este momento, bueno, ella falleció, pero es una artista reconocida como una de las artistas contemporáneas más importantes del siglo XX, ¿no? Y estamos hablando de una persona autista. Hay muchos otros ejemplos, pero ella quizás es el ejemplo más destacado. ¿No será que tenemos que hacer un esfuerzo, nuestras organizaciones, por encontrar y por adecuarnos y adaptarnos a los lenguajes y a los códigos de las personas con discapacidad intelectual? Quizá esa sea la manera de darles más entrada a la participación. Gracias.